dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú en medio de esta preciosa palabra, mostrándonos tu revelación y guiándonos para continuar creciendo en santidad. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a aplicar esta enseñanza del día de hoy, tu palabra a nuestras vidas, y que seas tú bendiciendo a mis hermanos para que podamos continuar creciendo en santidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento. Nos hemos apartado un poco del estudio que venimos desarrollando de Filipenses, debido a que, como estamos terminando el año, pues llegó a mi mente, bueno, estamos terminando el año, muchos pensamos cuántas cosas dejé de hacer, cuántas cosas voy a hacer el año entrante, de modo que la idea es que este texto nos lleve realmente a tomar unas resoluciones para nuestra vida presente, que pensando en este texto que vamos a estudiar, podamos tomar decisiones claras de qué hacer de aquí en adelante y cómo trabajar el año entrante en nuestras vidas. Las resoluciones o los propósitos que nos hacemos al principio del año son cosas que tienen que ver con nuestros deseos, son anhelos, deseamos cambiar un poco nuestra forma de vivir, cambiar un poco nuestra forma de trabajo. Comenzamos a pensar, aquellos que tienen empresa, empiezan a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo el año entrante en la empresa? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a crecer? Aquellos que son empleados, bueno, ¿me voy a quedar en esa empresa o quiero cambiar a otra? Aquellos que tienen proyectos, entonces empiezan a pensar, bueno, ¿qué va a ser de mi proyecto? ¿Hasta dónde quiero llegar? De modo que comienzan un montón de cosas a surgir en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay muchas cosas que deseamos entonces hacer el próximo año, pero cuando llega el fin del año, nuevamente se nos quedan muchas cosas pendientes porque no las escribimos, porque se quedaron en pensamientos, en sueños, pero no las ejecutamos. Los cristianos, además de dietas, de ejercicio, de aprender otro idioma, de muchas otras cosas más, nos proponemos un montón de cosas en nuestra vida espiritual. Deseamos leer más Biblia, deseamos orar más, tener una mayor intimidad con Dios, servir más a nuestros hermanos en la iglesia, servir a la iglesia de Cristo y servir al mismo Señor Jesucristo. Pero igual, llega el final del año, no hicimos nada, no nos movimos en la iglesia, no actuamos, no hablamos con alguien en la iglesia para decirle yo quiero servir en esto o en aquello, y nuestros proyectos que pensamos en este fin de año, que el 31 de diciembre uno llora por lo que no hizo el año pasado, tiene anhelos, pero el año entrante vuelve y queda igual. De modo que, por eso, es que hoy deseo animarle que tenga nuevas y fuertes posiciones para su vida durante el año entrante. Pero deseo animarle con este texto a que tenga más disposición, más anhelos, más proposiciones, más resoluciones espirituales para su vida actual. Y para poder tratar de crecer en su vida espiritual, es necesario que usted se sienta animado, es necesario que usted diga, bueno, pero ¿hacia dónde voy yo
¿qué puedo esperar yo de mi vida espiritual? ¿Qué puedo esperar yo cuando muera? Pensando que verdaderamente lo está esperando usted cuando llegue a la eternidad. Es muy importante que desde ahora usted esté pensando en esas misericordias de Dios que nos las tiene escritas, que nos las tiene allí reveladas, en las maravillas que usted apreciará en el cielo, que aquí están escritas. Las podemos entender y conocer, pero se nos olvidan. Es por eso que esta enseñanza la he titulado Una mirada al cielo. Es importante que seamos conscientes que como creyentes que somos, vivimos como peregrinos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero estamos de paso, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Es necesario entonces que tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, a dónde vamos a llegar al momento de nuestra muerte, esa ciudad celestial que nos está esperando. No podemos perder de nuestra vista ese destino eterno que vamos a tener, porque entonces no tendríamos claro cómo debemos caminar en este tiempo hasta nuestra muerte o la segunda venida de Cristo, si viene muy pronto. Por eso es que hoy he tomado el texto de Apocalipsis 22, del 1 al 5. En este pasaje se nos abre una muy pequeña ventana de lo que será el cielo. Allí vemos unas escenas del cielo, y lo que buscamos es que pongamos nuestra mira en ese destino glorioso para sentirnos animados a tomar resoluciones, para que no perdamos de vista a dónde vamos a llegar y por lo tanto podamos animarnos a buscar en esta vida que tenemos que tener resoluciones claras, objetivos definidos, y para eso necesitamos conocer más la palabra de Dios, necesitamos conocer más a Cristo y conocer más acerca de ese reino de los cielos que será nuestro destino final. En este texto podremos ver que realmente vale la pena sufrir las penalidades que tenemos y necesidades que tenemos en esta vida, todas las dificultades que estamos pasando y que estamos viviendo. Pero cuando vivamos en esa ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, cuando estemos glorificados, viviremos algo muy diferente, y eso es lo que hoy vamos a tratar de aclarar un poquito más. En este pasaje vamos a poder ver dos promesas. Vamos a ver dos promesas que nos animarán para tratar de alcanzar realmente un tiempo especial ahora, pero para vivir en esa vida celestial. Entonces el título es Una ventana al cielo. La primera promesa, vamos a ver que allí se nos muestra una provisión de Dios, y que esa provisión de Dios será allá en la eternidad inagotable. Y la segunda es que nos muestra el cielo, y nos muestra que el cielo es glorioso, pero aunque en la primera vamos a ver que el cielo es glorioso y hermoso, vamos a ver en la segunda que el cielo es glorioso porque la presencia de Dios será indiscutible. Es la presencia de Dios la que nos va a llevar a disfrutar realmente de ese cielo. Miramos entonces el primer punto. La provisión de Dios será inagotable. No podemos perder de vista este destino que nos espera si somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos presenta infinidad de motivaciones. Usted lee la palabra de Dios y lo anima por todas partes para que usted realmente se proyecte a vivir en la eternidad. Pero esta es una de esas escenas. Vamos a ver solo esta escena de 5 versículos. Y es una motivación para comprender
la realidad de ese lugar glorioso, el saber que no es una fábula, que no es una leyenda, esto es verdad. El Señor nos lo ha dejado porque es verdad, no es una fábula como algunos dicen, sino que verdaderamente es un lugar que existe, que nos está esperando y que nos está esperando para disfrutar todos aquellos, como hablábamos en la escuela dominical, que estamos en el Señor, todos aquellos que creemos en el Señor, que hemos realmente aceptado a nuestro Señor, a nuestro Dios como Señor y Salvador. Es necesario entonces, mis hermanos, que conozcamos bien el cielo que Cristo nos promete a cada uno de sus vencedores, para que nuestro peregrinaje en esta tierra, para que realmente cada paso que demos en este mundo sea dirigido a esa ciudad celestial. Es por ello que es importante que comprendamos que la provisión de Dios en el cielo primero será inagotable. Miremos el verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Mis hermanos, aquí podemos ver que la provisión de Dios eterna para los creyentes en ese paraíso celestial será el río del agua de vida y el árbol de vida. La visión que el apóstol Juan está teniendo, que viene desde el capítulo 21, versículo 1, dice esa visión en capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Lo que podemos ver entonces es que es un lugar que va a ser una realidad. Esta tierra y este mundo van a pasar, pero llegará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es importante entonces ver cómo se continúa describiendo este cielo y esta tierra como unos nuevos cielos y nueva tierra. Lo que esto nos lleva a pensar es que entonces estos cielos y esta nueva tierra serán un lugar físico, será un lugar que verdaderamente existe, no es un cuento, no es un sueño que vamos a tener o que simplemente está escrito porque alguien lo vivió como una visión, es una realidad. Va a ser un lugar hermoso, va a ser un lugar perfecto y estará mostrando esa verdadera naturaleza que el Señor ha creado, porque allí se estará manifestando toda la creatividad de Dios. Esa creatividad que hoy está opacada por el pecado. La descripción que se hace en el texto 1, del versículo 1 al 5, es una descripción de cómo será esa ciudad, cómo será la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial, donde Dios y el Cordero establecerán su trono eterno. Cuando miramos nuevamente el capítulo 21, versículo 9, donde se viene viendo la visión de Juan, allí vemos que uno de los ángeles, el que tenía las 7 copas, le da una visión a Juan y le muestra la arquitectura de la ciudad. Juan alcanza a ver la ciudad en que vamos a vivir. La palabra de Dios dice que será una ciudad gigantesca. Dice Apocalipsis 21, 16, y allí podemos ver que se nos dice que son medidas humanas, que son medidas que nosotros podemos entender. Dice: la ciudad se halla establecida en un cuadro, es decir, es un cubo, y dice: su longitud es igual a la anchura
y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura son iguales. Y dice el verso 17, y midió su muro 154 codos de medida de hombre. Es decir, la ciudad va a existir y la ciudad es una realidad y ya se nos dan las medidas que allí están. Nos dice que esta ciudad tendrá, continúa diciendo, mostrándonos esta visión, cómo será la ciudad. Dice que va a tener 12 puertas con 12 perlas gigantes que nunca se cerrarán, para que podamos acceder en el momento en que queramos a la presencia de Dios. Siempre vamos a estar con Él. Dice que hay unas columnas adornadas con piedras preciosas que reflejan como espejos la gloria de Dios, con una gran magnitud de colores. Si a usted le parece lindo cuando mira el arco iris, y uno muchas veces ve que la gente dice, wow, mira el arco iris. Si nos parece lindo el arco iris, ¿usted se imagina el colorido de todo ese juego de colores que va a haber allí? Ninguna ciudad construida por el hombre, ahora que veíamos el mundial, uno decía, esos estadios, esa ciudad, esa belleza. Ninguna ciudad, ninguna de las maravillas del mundo, de las que hablan de las 7 maravillas del mundo, llegará siquiera a los tobillos de esa hermosura que podremos vivir allá. Ninguna de las bellezas que el hombre haya podido construir llegará a los talones de lo que tiene el Señor preparado para los hijos. Después de que el ángel le muestra a Juan lo preciosa que será aquella ciudad, lo lleva y le muestra lo que estamos viendo en este pasaje. Ya en el versículo, en el capítulo 21, el ángel le mostró a Juan cómo va a ser la ciudad, las bellezas que van a ser, lo lindo que va a ser, lo espectacular que va a ser esa ciudad. Pero ahora nos va a mostrar la provisión eterna que va a haber allí. Va a ser una provisión inagotable. Dice el versículo 1 del capítulo 22 nuevamente. Después le mostró Dios un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí nos está diciendo que el agua de este río da vida permanente, es un río de agua de vida. Es un río de agua sobrenatural que estará regando toda la tierra, que estará proveyendo eternamente agua para los que allí estemos. Dice un río limpio de agua de vida, es decir, provee vida constante. Nada envejecerá, ni las plantas, ni los árboles, porque será un río de agua de vida. El poder de este río para dar vida se deriva del mismo Dios. Allí nos está diciendo, el texto nos dice, demostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mis hermanos, es de nuestro Dios que está fluyendo la vida, y fluye aquí, pero allá va a continuar fluyendo de nuestro Dios. Y como allí todo será perfecto, allí no habrá pecado ni nada que se interponga en la vida eterna. Es el mismo trono de Dios y del Cordero el que nos permite que esa vida fluya, que esa provisión sea siempre constante y permanente de parte de Dios para esta nueva tierra y para estos nuevos cielos que perdurarán por los siglos de los siglos. Es un río cuyo caudal nunca se secará, es un río cuya fuente nunca se agotará, y nunca se agotará porque salen del trono de Dios. Es un río que estará regando y nutriendo esa nueva Jerusalén para que nunca se deteriore. Es un río resplandeciente como cristal.
pero además de nutrir la nueva creación, también esta provisión será para aquellos que estaremos morando en la tierra. Es decir, será un río que fluya para esa creación, pero para nosotros también. Dice el verso 2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Del trono de Dios sale ese río de vida y nos dice que en medio de todo esto encontramos un árbol gigantesco, que este árbol nos va a estar recordando esa gigantesca provisión de Dios para la ciudad, porque siempre estará dando sobreabundantemente para las naciones, produciendo frutos de diferentes tipos, para que siempre, cada mes, tenga un fruto diferente. Y por medio de ese fruto nos estará nutriendo permanentemente por toda la eternidad. Este árbol, además de nutrirnos eternamente, nos lleva a reconocer que la única razón por la que viviremos para siempre, que estaremos allí en la eternidad, será porque eternamente nuestro Dios nos estará sustentando. Es Él el que va a estar sustentando, sosteniendo nuestras vidas eternamente. Ahora, este árbol no es solo para la provisión, para que vivamos en el cielo, sino que también dice que su provisión es para nuestra vida eterna, y para que esa vida eterna sea más plena, para que podamos disfrutar más, para el deleite. Por eso termina diciendo, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, recuerden que nosotros, cuando estemos en el cielo, ya allí no habrá enfermedad, ya allí no habrá dolor, ya allí no habrá muerte, no habrá más maldición, de tal manera que si no hay enfermedades, entonces la palabra sanidad no se está refiriendo a que las hojas del árbol es un medicamento para curar una enfermedad espiritual. A lo que se está refiriendo es que allí tendremos un bienestar permanente. Hermanos, allí estaremos permanentemente disfrutando de ese nuevo cielo y nueva tierra. Allí tendremos una experiencia absolutamente diferente. Será una experiencia de total satisfacción, de total disfrute, gracias a que nada nos podrá limitar el gusto o el deleite de ese paraíso. ¿Sabe cuál es la diferencia, mi hermano? Que allá no va a haber pecado. Y como no hay pecado, usted puede disfrutar plenamente de todas esas maravillas. Aquí muchas veces los seres humanos creen que disfrutan de cosas, pero están en pecado. Allá no. Allá vamos a disfrutar, vamos a tener un bienestar mental, emocional, físico, vamos a tener un bienestar total. Y lo más hermoso es que va a ser libre de todo pecado. El árbol de la vida es una inagotable provisión de Dios para la vida eterna, de máximo deleite para esos cielos y tierras nuevas. Su placer será un placer tras placer, es decir, siempre estaremos deleitándonos. Allí no tendremos ninguna dificultad ni tendremos ninguna necesidad. Será un disfrute total y un disfrute sin pecado. Allí no habrá envidia, no habrá deseo o lucha entre poderes. Allí no habrá gente queriendo dominar a otra. Hay gente de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, pero habrá una armonía total. Todos seremos uno en Cristo, tendremos absoluta unidad, tendremos absoluta paz. Las naciones se amarán perfectamente, tendrán un liderazgo perfecto bajo ese absoluto liderazgo de nuestro precioso
Salvador. Hasta ahora entonces, lo que hemos podido observar es que el nuevo cielo y la nueva tierra será un lugar físico, será un lugar con agua, será un lugar con frutos para disfrutar. No se nos describe como algo que, bueno, alguien lo soñó, no, se describe como algo que realmente lo vamos a ir a disfrutar. Nos muestra que estaremos bajo el reinado de Cristo. Lo que este pasaje nos está tratando de hacer entender es que así, si anhelamos vivir realmente este paraíso, tenemos entonces que tratar de entender que lo que la palabra de Dios nos muestra. Si usted quiere ir a vivir estas maravillas que hemos visto, usted tiene que empezar a conocer la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a obedecer la palabra de Dios. Debes tener unas proposiciones y unas resoluciones para el año entrante claras, muy definidas, de en cuanto va a ser tu crecimiento espiritual para el año entrante. Este texto nos está mostrando cómo hubiera podido ser este mundo si no hubiera habido pecado. Este texto nos está diciendo, miren, si el pecado no hubiera entrado en el mundo, podríamos estar viviendo como en la visión se ve. Pero tenemos la esperanza de esa visión, solo que para eso nosotros tenemos que comenzar a crecer desde ya. Tenemos que, para disfrutar, eso ya existe, eso ya está en la eternidad, ya está proyectado que lo vamos a tener, que lo vamos a vivir. ¿Cómo lo puede usted disfrutar desde ahora? Si conoce la palabra de Dios, si comienza a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ya hemos visto entonces cómo la provisión de Dios será inagotable para que podamos vivir eternamente con Él, para que podamos disfrutar eternamente con Él. Nos ha mostrado que va a ser un sitio espectacular. Esta va a ser la experiencia del paraíso que nos espera. Entonces realmente vale la pena sacrificar los placeres de este mundo para vivir con la certeza absoluta de lo que vamos a tener en la Nueva Jerusalén, de lo que ese nuevo cielo y nueva tierra nos va a entregar, de que realmente en Cristo Jesús hemos sido vencedores y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque solo ellos, aquellos que creen en Cristo, seremos los que entraremos al reino de los cielos. El reino de los cielos entonces será glorioso. La provisión de Dios será inagotable. Pero escuche lo que nos dice la segunda promesa. Si la primera le gustó, esta segunda sí que la va a desear y la va a anhelar. Escuche, el cielo será un gran paraíso. No por la provisión que vamos a recibir allí, no por esas grandes y bellezas y bellas cosas que hay allí. Será un lugar espectacular, será algo maravilloso, será grandioso estar disfrutando allí de esa inigualable belleza. Pero ¿saben? Lo que más vamos a disfrutar allí, lo que más vamos realmente a valorar de estar en la eternidad, es que allí estaremos disfrutando de la grandiosa e inigualable presencia de Dios. Allí estaremos viendo a nuestro precioso Salvador. Estaremos contemplando al Señor Jesucristo, y esto es lo que nos lleva al segundo punto. Vamos a ver lo que nos enseña el resto del texto. El segundo punto es: el cielo es glorioso porque la presencia de Dios será indiscutible, porque allí será Dios el que está con nosotros. Miremos el verso 3. No habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allá, sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en las frentes,
y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, mis hermanos. Esto es verdaderamente lo que nos tiene que llevar a tomar unas resoluciones y unas proposiciones a partir de hoy. Esto es lo que realmente nos tiene que llevar a que nosotros cada día oremos más. Esto es lo que nos tiene que llevar a que nosotros cada día leamos la palabra de Dios, que tengamos un devocional diario. Tienes que, además de todo lo que deseas hacer en el mundo, mientras estés en este mundo, tienes que resolver, tienes que proponerte conocer más a Cristo, tienes que proponerte conocer más la palabra de Dios para que puedas vivir realmente feliz, con una verdadera esperanza para vivir en la nueva Jerusalén. En el primer punto se nos muestran algunas características de ese precioso lugar, y eso que no las leí todas. Si usted lee desde el capítulo 21, allí va a ver que nos muestran una cosa que jamás nos podemos imaginar. Pero ahora, mi hermano, este punto se centra en lo principal, en lo más importante, en lo más grande, en lo más preciado que podremos llegar a vivir en el cielo. Nos va a mostrar que el cielo es glorioso porque la presencia de Dios estará allí, porque la presencia de Dios allí será indiscutible. Miremos el verso 3. No habrá más maldición, hermano. Aquí se nos está diciendo que cuando lleguemos al cielo, allí no habrá la maldición que entró en la tierra por la rebeldía, por la desobediencia de Adán y Eva. Allí no habrá esa maldición que ha apartado al hombre de la presencia de Dios. Allí no estará esa maldición que no le permita al hombre disfrutar hoy de la presencia de Dios. Aquí, aquella maldición que trajo la muerte, la enfermedad, la vejez, la angustia, el dolor, la tristeza, la depresión. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en la nueva Jerusalén, allá no habrá más tribulación, allá no habrá más dolor, toda lágrima será enjugada. ¿Y sabe quién se va a encargar de secar de nuestro rostro toda lágrima? El mismo Señor Jesucristo. Va a ser tan maravilloso que todo dolor, toda pena que teníamos en este mundo ya no va a importar. Ya solo va a haber la satisfacción de estar con Él. Aquel momento será un día en que no habrá más muerte, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá desesperación, no existirá pobreza, no existirá vejez, no existirá cansancio, no existirá agotamiento, porque ya no habrá más maldición. ¿Y sabe por qué? Porque del trono, el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y de allí fluirá toda esa provisión que nosotros podamos tener de Él. El Señor Jesucristo estará morando en medio nuestro. Nuestra existencia en el trono girará solo en torno a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Miremos nuevamente el verso 3. Allí no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. Hermanos, en la eternidad vamos a continuar siendo esclavos, vamos a continuar sirviéndole, pero vamos a servir a Dios. Vamos a estar allí teniéndolo como nuestro máximo Rey, nuestro máximo Dios. Nosotros seremos sus súbditos y reinaremos con Él, pero será un amo perfecto,
será un rey misericordioso, será un buen amo, compasivo, paciente, y será un deleite servirle y trae gozo a nuestras vidas. Los hombres hemos sido creados para servir a Dios y hemos sido creados para disfrutar de Dios, pero desgraciadamente el pecado nos quitó ese gozo. El fin primordial del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y allá se nos va a dar la oportunidad de vivir eso. Allá se nos va a dar la oportunidad de efectivamente poder disfrutar de nuestro Dios. Miremos cómo continúa el texto hablando de la presencia de Dios. Dice que estos siervos verán su rostro, que su nombre estará en sus frentes. Dice el verso 4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En el cielo, debido a que no habrá pecado, nosotros podemos ver a Dios y ya lo podemos ver cara a cara. Nosotros no podemos ver a Dios hoy porque Él está apartado del pecado, porque Él es santo, pero allá estaremos santificados completamente y allí podemos ver, observar la gloria de Cristo y no tendríamos problemas. Ahora Cristo será el motivo de nuestro gozo. Con nuestros ojos de cuerpos glorificados veremos a ese Cordero inmolado sentado en el trono. Charles Spurgeon dijo: en esta tierra oiremos acerca de Dios, pero en el cielo le veremos cara a cara. Y dijo: en esta tierra creemos, pero en el cielo lo vamos a saber. En el cielo podemos tener la certeza. En esta tierra, continúa diciendo, investigamos con humildad, pero en el cielo tendremos absoluta certeza. En esta tierra veremos el reflejo como en un espejo, pero en el cielo le veremos cara a cara. De ahí termino las comillas de Spurgeon. Alcanza entonces, mi hermano, mi hermana, a imaginarse lo que va a ser ver el rostro de Dios. ¿Alcanza usted a imaginarse lo que se va a sentir cuando Él llegue y tome su iglesia y nos llegue a las bodas del Cordero? Lo que sí es seguro es que nos vamos a quedar asombrados, nos vamos a quedar atónitos, nos vamos a quedar anonadados con su belleza. No nos la imaginamos, ni siquiera en la palabra no alcanzamos a comprenderlo. Nos vamos a quedar cautivados con su gloria. Nos va a consumir ese esplendor de solo mirarlo. Nos vamos a quedar perplejos con su belleza, con su grandeza, y nos vamos a quedar maravillados de su belleza. ¿Saben algo? No vamos a desear apartar la vista de Él. Vamos a estar siempre pensando en Él, siempre teniéndolo a Él como nuestra primera imagen. Hace unos días le preguntaba a alguien que se le murió la mamá y me decía: nos vamos a encontrar con nuestros familiares en el cielo. Y yo le decía: mire, la Biblia habla del cielo de una manera tan espectacular que usted ya ni se va a preocupar siquiera quién fue su esposo o su hijo. A usted no le va a importar sino observar y maravillarse con el Señor. No hay más. El resto no interesa. En este mundo es donde nos tiene que interesar pensar en los demás. Allá ya no hay nada que hacer, solo disfrute del Señor. No vamos a tener más. No habrá nada en el cielo que sea semejante a lo más mínimo, a la gloriosa visión de esa presencia divina. No habrá nada que pueda disipar nuestra mente. Nada. Las puertas
de perlas no nos llamarán la atención. Los caminos de oro no llamarán nuestra atención. Esas columnas con muchas piedras preciosas reflejando grandes colores no nos llamará la atención, porque tendremos lo más espectacular frente a nosotros, que es el rostro de Dios. Estaremos contemplando solo a nuestro Salvador y no desearemos contemplar absolutamente nada más. Al contemplar su rostro nos llevará a tener una relación íntima con Él. Es por eso que no será importante quién esté con nosotros de este mundo. No nos importará absolutamente nada más, y no es porque seamos egoístas, porque allá ni siquiera va a haber egoísmo, pero va a ser algo tan maravilloso que usted no se va a preocupar por nada más. Por eso la salvación es de cada uno, porque si no fuera de cada uno, estaríamos haciendo mucha fuerza por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Por fin, allí le podremos conocer, y le podremos conocer cercanamente. No es como aquí que usted debe pasar al alcalde y dice: ¡ay, allá va el alcalde de Medellín! Yo lo conozco. Dios ni siquiera te vio. Allá dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro nombre. Él nos conoce a cada uno de sus hijos. No seremos únicamente espectadores de quién es Él, sino que ahora estaremos con Él, porque seremos su más preciada posesión. El texto continúa diciendo: no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Allí no seremos desconocidos en medio de la multitud, allí seremos los hijos suyos, y Él nos va a reconocer y nos va a amar a todos por igual. Él dice que conoce nuestro nombre. Todos seremos conocidos por Él y todos le conoceremos. Mis hermanos, esto será maravilloso. Nuestro Salvador está sentado en el trono y su luz iluminará toda la nueva creación. Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No habrá más oscuridad. Dios estará siempre caminando a la luz de su santidad. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos. El cielo, mis hermanos, será el cielo no por lo maravilloso que es, por las perlas, por los ríos, por las oros, por todo lo brillante y lo hermoso que hay allí. No nos interesará. El cielo será el cielo porque le veremos cara a cara. Será el cielo porque veremos y viviremos con Dios. Es la maravillosa presencia de Cristo lo que convierte esa nueva Jerusalén en paraíso. El verdadero disfrute, el verdadero deleite, la satisfacción de ese deleite, esa satisfacción eterna en el cielo se encuentra solo en que Dios y el Cordero morarán con nosotros. Realmente será un lugar glorioso, un lugar en el cual disfrutaremos de la provisión inagotable, pero disfrutaremos de la presencia indiscutible de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Pero ¿saben una cosa? Ya para terminar,
Este destino está reservado únicamente para aquellos cuyo nombre ha sido escrito en el libro de la vida. De modo, mi amigo que nos visita o quien escucha este audio, permíteme que te diga que si tú no has creído en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados, si no te sientes que eres un vil y miserable pecador, que necesitas un Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si no has depositado tu confianza en su resurrección para tu justificación, si no te has arrepentido dejando de amar al mundo y amando a Cristo, no conoces a Cristo y vas directo a la condenación eterna. Y si es así, pasarás la vida en el lago que arde con fuego y azufre. Lo único que yo puedo hacer hoy es recomendarte, es rogarte, ven a Cristo, aférrate a Él para perdón de tus pecados y para salvación. Que Dios te ayude a evaluar si realmente vale la pena continuar viviendo en el pecado en esta tierra, o si debes arrepentirte, dar vuelta atrás y mirar a Cristo por medio de esa ventana que hoy se nos ha mostrado en este texto y que nos ha mostrado las maravillas que disfrutaremos en el reino de los cielos. Pon tu mirada en el Salvador, para que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, cuando venga como Rey y Señor, seas tomado como parte de su pueblo para ir a disfrutar con Él a aquella maravillosa ciudad de Sion, aquella maravillosa Nueva Jerusalén. Y para nosotros los creyentes, mis hermanos, lo que debemos hacer con este texto, como lo hemos podido estudiar hoy, capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 1 al 5, lo que tenemos que hacer nos lo muestra el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Mis hermanos, si el cielo es nuestro destino final, si el cielo es ese anhelo donde nosotros deseamos tener para toda la eternidad, la conclusión debe ser que si nuestra esperanza son los nuevos cielos y la nueva tierra, entonces ¿qué? Continúa diciendo el texto de Pedro: por tanto, que aguardáis estas cosas. ¿Cuáles? Los nuevos cielos y las nuevas tierras. Y dice: procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que si tú dices ser creyente, si tu esperanza está en el cielo, donde Dios mora en santidad, entonces tienes que comenzar a crecer en santidad. Y para lograr crecer en santidad, debes vivir buscando conocer más la palabra de Dios, que es lo que te muestra cómo puedes ser más santo. Es necesario que ames más a Cristo, y la manera como vas a poder amar más a Cristo es conociendo más la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Debemos entonces, mis hermanos, ser santos, porque Dios es santo. Y para poder disfrutar de Dios y toda la santidad que en el cielo existe,
Es necesario entonces que comencemos a ser más santos desde esta tierra. Por eso, mis hermanos, es necesario que para el año entrante tome resoluciones firmes, que tenga unas proposiciones claras y decididas. ¿Cómo va a continuar creciendo en santidad? ¿Cuánto tiempo del día le va a dedicar a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo del día va a dedicar a tener mayor comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo del día dedicará más a la oración? ¿Cuánto tiempo del día dedicará a hacer un devocional? ¿Cuánto tiempo del día va a dedicar para servir a Cristo, para servir a la iglesia y para servir a los hermanos? Piense en la Nueva Jerusalén y tome resoluciones y decisiones claras a partir de este momento. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque en medio de todo lo que el mundo celebra nos pones a pensar y a evaluar cómo está nuestra vida.